Entender qué es NoSQL puede parecer complicado y desafiante. Y sí, podría hacer los típicos chistes de SQL y NoSQL, pero no los voy a hacer. Soy Óscar Fernández, desarrollador freelance, y en este vídeo te voy a explicar de forma sencilla y muy didáctica qué es NoSQL en términos muy sencillos. Bien, queremos entender qué es NoSQL, ¿no? Pero espera, para eso debemos zambullirnos primero en el océano de SQL. Ahora bien, ¿qué es SQL? Bueno, te lo voy a explicar. SQL significa lenguaje de consulta estructurado. Es el idioma que usamos para conversar con las bases de datos relacionales, las que almacenan nuestros preciados datos en estructuras parecidas a mesas, donde cada fila y columna representan diferentes aspectos de los datos. Cada columna tiene un tipo de dato, cada celda un valor y juntos forman una fila, una descripción completa de un objeto. Además, en este universo de datos, cada fila tiene su propio superhéroe, su clave primaria, un identificador único que permite unir los datos de diferentes tablas como si fuera una gran fiesta de enlaces en la que cada invitado tiene su propia tarjeta de identificación. Las bases de datos relacionales necesitan un mapa del tesoro, lo llamamos un esquema o schema, si eres un erudito del inglés. Esto es el ADN de las bases de datos relacionales, nos dicen cómo está estructurada la tabla. Si quieres cambiar algo, prepárate para una gran renovación que puede afectar a tu aplicación y a tu sueño, ya que toda la tabla se verá afectada de alguna manera. Además, siguen los principios ACID, que son básicamente una garantía de que nuestros datos están seguros, incluso si hay problemas con la conexión o el hardware. Imagina ACID como el superhéroe de la consistencia y permanencia de datos. Unos ejemplos famosos de esta base de datos relacionales son Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL o PostgreSQL. Bien, ahora que hemos descubierto qué es SQL de manera muy resumida y para todo el mundo, retrocedamos un poco y miremos a NoSQL, que es el verdadero protagonista de este vídeo. No le estamos diciendo no a SQL. Perdón, es que mis chistes son bastante malos, pero es que tenía que hacerlo. Bueno, sigo. Es solo que NoSQL es un tipo de base de datos que guarda los datos de manera diferente. Son como los chefs especializados en la cocina de datos, mejorando la eficiencia, la escalabilidad y haciendo nuestra vida como desarrollador un poco más fácil. Pero no te asustes, porque ahora te voy a desglosar todo esto en algunos ejemplos concretos. Empezaremos por lo más sencillo, la base de datos clave-valor. Aquí cada dato es un cofre de tesoro con un nombre único, la clave, que revela un precioso tesoro oculto, el valor. Esta base de datos es como un gran tesoro lleno de estos cofres clave-valor. ¿Y qué tipo de tesoros puedes guardar en estos cofres? Prácticamente cualquier cosa, un número, una cadena de texto, incluso otro cofre. A diferencia de las bases de datos relacionales, no hay una estructura de datos predefinida aquí. Imagínate a qué punto llega que alguna de estas bases de datos pueden guardar sus tesoros en la memoria RAM, en lugar del disco duro, lo que, aunque puede limitar la cantidad de datos que puedes almacenar, ofrece una gran velocidad. Y recuerda, estamos en el reino de NoSQL, por lo que olvídate de las consultas complejas y las relaciones. Simplemente guarda tu tesoro con su nombre y luego búscalo por su nombre. Pero, ¿dónde puedes usar estas bases de datos no relacionales? No son ideales para todo tipo de datos, pero son perfectas para almacenar caché o sesiones de usuario. Un ejemplo sencillo podría ser el carrito de compra de una tienda online, donde guardas el ID de un usuario y la cantidad de Funko Pops que ha añadido al carrito. Algunas de estas bases de datos clave-valor más populares son Redis, Membercache, DynamoDB, entre otras. Ahora vamos a hablar de las bases de datos de columnas anchas. Es como si tuviéramos una base de datos clave-valor y le diéramos un giro para que pudieses guardar varias columnas en un valor. Es un lugar genial para guardar información relacionada y bueno, suena un poco a la base de datos relacionales, ¿no? Pero a diferencia de estas, la base de datos de columnas anchas no tiene un esquema o schema, ¿lo recuerdas? Por lo que puedes guardar todo tipo de datos no estructurados. Estas bases son ideales para almacenar registros, datos de electrodomésticos inteligentes e incluso aplicaciones analíticas que manejan grandes volúmenes de datos. Imagínate por ejemplo que Netflix está guardando tu historial de visualizaciones en este tipo de tablas. Sí, recuerda exactamente cómo te viciaste a 5 temporadas seguidas de The Walking Dead sin levantarte del sofá, y ahora esas bases de datos de columnas anchas populares incluyen series como Resident Evil, The Last of Us. Bueno, creo que The Last of Us no estaba en Netflix. Bueno, o Naruto. Sí, a veces te recomiendan cosas sin mucho sentido. Ahora pasemos al siguiente nivel, la base de datos de documentos. A diferencia de los otros tipos de bases de datos no SQL, como hemos mencionado, que se utilizan principalmente para tareas específicas, la base de datos de documentos son más versátiles y pueden ser el principal depósito de información. Aquí guardamos documentos, que son básicamente cajas de pares clave-valor como mencioné antes. Y como estamos en territorio de NoSQL, estos documentos no son estructurados y no requieren un schema o esquema.
Pero, ¿qué significa esto? Que puedes añadir y eliminar campos de tu documento como si estuvieras editando un documento de texto, en lugar de tener que reorganizar toda la tabla como si tendrías que hacerlo con una base de datos relacional. Además, los documentos pueden ser como cajas dentro de cajas, conteniendo otros documentos. Estos datos se almacenan en formatos estándar como XML, YAML y el muy popular JSON que todos y todas amamos. Esta forma de almacenamiento se acopla perfectamente con los objetos utilizados en aplicaciones. Te entregan el objeto completo que necesitas en bandeja de plata en lugar de marearte tanto como podría pasar con SQL. Los documentos pueden ser agrupados en colecciones, que se pueden organizar en una jerarquía lógica muy similar a las bases de datos relacionales. Piénsalo como un archivador. Puedes tener un cajón para los contratos de tus empleados, otro para los contratos con tus socios y un tercero para los contratos de alquiler. Por supuesto, podrías montar todo en un solo cajón, pero así es más fácil. Estos cajones serían las colecciones en nuestra base de datos de documentos. La ausencia de un esquema te permite guardar contratos en el mismo cajón aunque tengas estructuras diferentes. La base de datos de documentos son ideales para aplicaciones móviles, juegos, blogs, tiendas en línea y cualquier lugar donde tengamos mucho contenido. Algunas de estas bases de datos de documentos más populares son MongoDB, DynamoDB y CouchDB. Ahora vamos a ver una base de datos de grafos. Y es que este tipo de base de datos de grafos tienen nodos que representan datos y bordes o conexiones que describen las relaciones entre los datos. ¿Recuerdas cómo en la base de datos relacionales teníamos que registrar la relación en una tabla separada? Aquí podemos prescindir de eso y simplemente mostrar la relación. Este tipo de base de datos es imprescindible para algoritmos de recomendación, redes sociales, administración de redes de computadoras y enrutamiento, o incluso para la detección de fraudes financieros. La base de datos de grafos más populares son Neo4j y The Graph. Ahora, y esto te gustará, la base de datos de motores de búsqueda, como su nombre indica, se utiliza para buscar datos en una gran cantidad de fuentes. Funcionan de manera similar a la base de datos de documentos. Agregamos documentos con un texto dentro y la base de datos analizará todo el texto en estos documentos y creará índices para este texto. Esencialmente funcionan como los indicadores que ves al final de un libro, donde se indica un término y la página en la que aparece. Cuando un usuario realiza una búsqueda solo se escanea estos índices, no todos los documentos en la base de datos. Evidentemente se utiliza para la búsqueda de texto completo, así como para analizar y almacenar estos registros. Algunos ejemplos son Elasticsearch, SOAR y Algolia. ¿Y qué tal son las bases de datos de series de tiempo? Estas bases de datos están optimizadas para datos con marcas de tiempo, que son útiles para monitorear sistemas donde se almacenan el valor del tiempo y los datos en ese momento. Por ejemplo, la carga del servidor o la cantidad de conexiones en ese servidor. Algunos ejemplos son InfluxDB y Prometheus. Y sí, vaya, eso es mucha información. ¿Y necesitamos un tipo diferente para cada caso? Bueno, no necesariamente. Existe la base de datos multimodelo, que soportan varios modelos de datos a la vez. Por ejemplo, Redis puede manejar tanto los pares clave-valor como los documentos, los grafos y hasta procesar datos de series de tiempo. Y ahora, antes de finalizar, me gustaría que respondieses a la siguiente pregunta. ¿Qué base de datos crees que usa YouTube? ¿Por qué? Deja tu respuesta en los comentarios del vídeo. Dale like a este vídeo, suscríbete al canal, comparte este vídeo con tus amigos, usa crema solar y come más sano. Gracias por llegar hasta aquí, un saludo.